Yo siempre tuve hambre, pero ese día el hambre era distinta. No era solo el vacío en el estómago que dolía y hacía ruido como lata vieja pateada en la noche, sino una cosa más honda, como si algo dentro de mí se estuviera secando lentamente. Me desperté en la vecindad con el frío pegado a los huesos, con el olor a humedad subiendo desde el suelo y con el eco de mis propios pasos resonando aunque no me moviera. A veces pienso que la vecindad respira, y que esa mañana respiraba despacio, como si supiera que algo malo estaba por pasar. Miré alrededor y vi las paredes descascaradas, manchadas por el tiempo y por las tristezas que nunca se fueron. El patio estaba silencioso, demasiado silencioso, y eso siempre me daba miedo. Cuando no había risas ni carreras, la vecindad parecía un lugar abandonado, como si todos se hubieran ido y solo me hubieran dejado a mí para escuchar cómo crujen las sombras. Pensé en don Ramón y en la Chilindrina, en cómo ese día tampoco tenían nada que comer. La necesidad se me metió en la cabeza como un martillo, golpeando una y otra vez, recordándome que no podía quedarme quieto. Don Ramón cargaba el cansancio en la espalda como si fuera una mochila llena de piedras. Yo lo veía caminar despacio, con los hombros vencidos, tratando de esconder la preocupación para que su hija no la sintiera. La Chilindrina tenía los ojos grandes y apagados, y aunque intentaba sonreír, había algo roto en esa sonrisa. Pensar en ellos me hacía sentir más pequeño, más inútil, pero también me daba ganas de ayudar, aunque no supiera cómo. Doña Florinda estaba en su casa, con las cortinas cerradas, y el silencio que salía de ahí era distinto, más pesado, como si la tristeza también pudiera ser orgullosa. Kiko andaba cerca, pero incluso su presencia se sentía lejana, como si el hambre nos separara en mundos distintos. Doña Clotilde miraba desde su ventana con esos ojos que parecían saber cosas que nadie más sabía, y eso siempre me daba escalofríos. El profesor Girafales había ido a la vecindad para visitar a doña Florinda, y su figura alta parecía fuera de lugar, como un poste torcido plantado en medio del patio. También llegaron el señor Barriga y Ñoño para cobrar la renta, y aunque su presencia siempre significaba problemas, ese día se sentían como sombras más, caminando entre otras sombras. Yo no tenía nada, ni una torta dura, ni una migaja, ni siquiera una esperanza clara. El hambre me apretaba tanto que empecé a pensar cosas raras, ideas que normalmente no se me ocurrían. Sentía que si no hacía algo pronto, me iba a desaparecer, como si el hambre pudiera borrar a las personas poco a poco. Entonces fue cuando recordé la carnicería, ese lugar al que casi nadie quería ir, con ese olor fuerte que se pegaba a la ropa y a los pensamientos. Caminé hasta ahí con las piernas temblorosas. Cada paso era pesado, y el sonido de mis zapatos parecía demasiado fuerte en la calle vacía. La carnicería estaba abierta, con la puerta rechinando suavemente, como si se quejara. Adentro, el aire era espeso, lleno de un olor metálico que me revolvió el estómago, aunque al mismo tiempo lo despertó con más fuerza. El carnicero estaba ahí, grande, serio, con las manos manchadas y los ojos hundidos. No voy a decir que me dio miedo al principio, porque el hambre era más fuerte que cualquier otra cosa. Me ofrecía ayudar. No recuerdo haberlo pensado mucho, solo sentí que tenía que hacerlo. Pensé en don Ramón, en la Chilindrina, en lo bien que se sentiría llevar algo para compartir, aunque fuera un pedazo pequeño. El carnicero me miró de una forma rara, como si estuviera midiendo algo dentro de mí. Aceptó, y desde ese momento supe que había cruzado una línea invisible. El trabajo era pesado. Mis brazos dolían y mis manos se llenaron de un frío que no se iba ni frotándolas. Había sonidos húmedos, golpes sordos, y cada uno me hacía cerrar los ojos por dentro. El carnicero se movía con una calma inquietante, como si todo lo que hacía fuera normal, como si no hubiera nada extraño en ese lugar.
Yo trataba de no pensar, de concentrarme solo en la promesa de comida, pero algo dentro de mí se retorcía, como si supiera que ese favor tenía un precio. Mientras trabajaba, la imagen de la vecindad no se me iba de la cabeza. Veía el patio vacío, las caras cansadas, la renta pendiente, las visitas incómodas, la tristeza colgando de cada puerta. Me repetía que lo hacía por ayudar, que era necesario, que el hambre justificaba muchas cosas. Pero cada minuto ahí adentro hacía que el aire se volviera más pesado, más oscuro, como si el lugar quisiera tragarme. Cuando por fin salí, llevaba conmigo algo envuelto, algo que se suponía iba a aliviar el hambre. Pero también llevaba una sensación horrible, una mancha invisible que no podía sacarme. Caminé de regreso a la vecindad con el corazón apretado, sintiendo que algo me seguía, aunque no hubiera nadie detrás de mí. El hambre seguía ahí, pero ahora estaba mezclada con miedo y con una culpa que no entendía del todo. Esa fue la primera vez que sentí que ayudar podía ser tan peligroso como no hacer nada. Y aunque todavía no lo sabía, ese día fue el inicio de algo que no iba a terminar bien, algo que iba a marcarme para siempre, como una cicatriz que nunca deja de doler. Volví a la vecindad con el paquete apretado contra el pecho, como si al soltarlo se fuera a deshacer y todo hubiera sido una mentira. El cielo estaba gris, pero no era un gris de lluvia, sino uno cansado, como si hasta las nubes tuvieran hambre. Cada paso que daba sentía que el suelo me observaba, que las paredes me reconocían distinto, como si supieran que yo traía algo que no debía estar ahí. El olor llegó antes que yo. Se metió en el patio y se quedó flotando, espeso, extraño, distinto a cualquier comida que hubiera olido antes. Don Ramón fue el primero en notarlo. Su cara se tensó, no de alegría, sino de una preocupación silenciosa, como si algo dentro de él le dijera que ese alimento no venía limpio. La Chilindrina me miró con una mezcla rara de esperanza y miedo, y eso me dolió más que el hambre. Yo quería salvarlos de ese vacío constante, no arrastrarlos a otro peor. Sentí la presencia de doña Florinda como un peso en la nuca, aunque no la mirara directamente. Su casa seguía cerrada, pero algo en el aire decía que estaba atenta, juzgando. Kiko andaba cerca, inquieto, y por primera vez no parecía presumido, sino confundido. El profesor Girafales permanecía de pie, rígido, como si no supiera si ese lugar era adecuado para él, como si la tristeza del patio estuviera a punto de mancharle el traje. El señor Barriga y Ñoño seguían ahí, hablando de cosas importantes que yo no entendía, pero su presencia hacía que todo se sintiera más apretado, como si el tiempo se hubiera encogido. Entregué el paquete. No voy a decir que me sentí bien al hacerlo. Algo dentro de mí gritaba que no era correcto, que esa ayuda traía consigo una sombra larga. Pero el hambre no escucha razones, y cuando vi cómo los ojos de don Ramón se iluminaban apenas, supe que ya no había marcha atrás. La Chilindrina sonrió, y esa sonrisa fue como una cuchillada lenta, porque yo sabía que estaba construida sobre algo torcido. Comieron. Yo no probé nada. No pude. El olor se volvió más fuerte, más invasivo, y empecé a sentir náuseas, no por el hambre, sino por una sensación profunda de peligro. Mientras los veía, recordé las manos del carnicero, su mirada, la forma en que aceptó mi ayuda sin hacer preguntas. Recordé cómo me observó trabajar, como si no estuviera viendo a un niño, sino a una herramienta. Esa noche no pude dormir. El estómago me dolía, pero era un dolor distinto, acompañado de imágenes que no quería tener. Soñé con ganchos colgando, con sombras que se movían solas, con la vecindad vacía, manchada de algo oscuro que no se podía limpiar. Cuando desperté, el silencio era peor que cualquier ruido. La vecindad parecía contener la respiración. Al día siguiente, don Ramón estaba pálido. La Chilindrina no jugaba, no corría, solo se sentaba en el suelo, abrazándose las rodillas. Nadie decía nada, pero todos lo sentían.
Doña Clotilde miraba más de lo normal, con una expresión que no supe descifrar, como si confirmara algo que siempre había sospechado. Doña Florinda se mantenía distante, rígida, protegiendo a Kiko como si el aire mismo fuera peligroso. El profesor Girafales ya no parecía tan alto, como si algo lo hubiera encorvado por dentro. El señor Barriga seguía con lo suyo, pero incluso él se veía incómodo, como si cobrar la renta fuera una crueldad mayor en ese ambiente. Entonces lo sentí. Una especie de tirón invisible, como si alguien me jalara desde lejos. Supe que venía de la carnicería. El carnicero no me había pagado con comida, no del todo. Había algo pendiente, algo que no se había dicho pero que estaba ahí, creciendo como una herida mal cerrada. Sentí que le debía algo, y esa deuda no era de dinero ni de trabajo. Volví a ese lugar sin que nadie me lo pidiera. Mis pies me llevaron solos, temblando. El camino se me hizo más largo, más oscuro, aunque fuera de día. Cuando entré, el aire estaba peor que antes. El carnicero me miró como si me hubiera estado esperando. No hubo palabras, pero entendí que mi ayuda no había terminado. Vi cosas que no debía ver. Detalles que mi cabeza no puede borrar. Comprendí que la carne no siempre venía de donde se suponía, y que algunas desapariciones no eran accidentes. Sentí miedo de verdad, un miedo que me hizo pequeño, que me recordó lo solo que estaba. Pensé en don Ramón, en la Chilindrina, en cómo yo había querido salvarlos del hambre y quizás los había condenado a algo peor. Pensé en la vecindad, en cómo ese lugar triste ahora estaba conectado a algo mucho más oscuro. Cuando salí de ahí por segunda vez, ya no era el mismo. Traía conmigo algo más que culpa. Traía la certeza de que el carnicero no me iba a soltar, de que yo era parte de su secreto. Caminé de regreso sabiendo que cada paso me hundía más, que la ayuda que quise dar se había transformado en una trampa. La vecindad me recibió igual que siempre, pero ya no la vi igual. Las paredes parecían más manchadas, las puertas más cerradas, las personas más frágiles. Yo había querido ser bueno, había querido ayudar, pero el hambre me llevó a un lugar del que no sabía cómo volver. Y en el fondo, muy en el fondo, empecé a entender que el final no iba a ser un alivio, sino un castigo, y que apenas estaba caminando hacia él. El final empezó sin anunciarse, como empiezan las cosas verdaderamente malas. No hubo señales claras, ni advertencias, solo una sensación persistente de que algo estaba fuera de lugar, como cuando uno se despierta sabiendo que olvidó algo importante, aunque no sepa qué. La vecindad seguía ahí, con su patio gastado y sus paredes cansadas, pero ya no se sentía viva. Era como un cuerpo que aún no se daba cuenta de que había muerto. Yo ya no tenía hambre. Eso fue lo primero que me asustó. El vacío constante que me había acompañado toda la vida se había ido, reemplazado por una pesadez rara, como si llevara piedras dentro. Caminaba despacio, sintiendo que cada rincón me observaba con reproche. Don Ramón estaba cada vez más débil. La Chilindrina ya no lloraba, y eso era peor que verla triste. Había una calma extraña en ella, una resignación que no correspondía a una niña. El señor Barriga volvió a la vecindad una mañana que parecía idéntica a las otras, pero su presencia ya no provocó el mismo alboroto. Ñoño caminaba detrás de él, silencioso, mirando el suelo. El cobro de la renta se sentía absurdo, casi cruel, en un lugar donde la gente apenas podía sostenerse en pie. El profesor Girafales dejó de ir. Doña Florinda permanecía encerrada, y Kiko ya no salía a jugar. Doña Clotilde observaba todo con una serenidad inquietante, como si supiera que el destino ya estaba decidido y solo quedara esperar. El carnicero empezó a aparecer en mis pensamientos incluso cuando estaba despierto. No lo veía, pero lo sentía, como una sombra pegada a la espalda. Entendí que la deuda no era solo mía.
Al aceptar su ayuda, al llevar ese alimento a la vecindad, había extendido su alcance. La carne había cumplido su función. Quitó el hambre, pero dejó algo peor en su lugar. Don Ramón enfermó. No de una forma ruidosa, sino silenciosa, apagándose poco a poco. La Chilindrina se quedó a su lado, sosteniendo una esperanza que se deshacía en sus manos. Yo quería ayudar, pero ya no sabía cómo. Cada intento me recordaba que todo había empezado por mí, por mi necesidad, por mis ganas desesperadas de hacer algo bueno sin entender el precio. Una noche, la vecindad quedó completamente en silencio. No era el silencio normal, sino uno absoluto, pesado, que aplastaba el pecho. Sentí que tenía que salir, que algo me llamaba una vez más. Mis pies me llevaron, como antes, por ese camino que ya conocía demasiado bien. La carnicería estaba abierta, iluminada con una luz fría que no parecía humana. Entré sabiendo que no iba a salir igual, o que quizás no iba a salir en absoluto. El lugar olía distinto, más fuerte, más definitivo. Entendí, sin necesidad de verlo todo, que el carnicero no solo tomaba carne, tomaba personas que nadie iba a reclamar, vidas que se perdían sin ruido. Y ahora yo era parte de eso, no como víctima, sino como testigo necesario. Comprendí que mi silencio había sido el último favor. Que mientras yo callara, mientras cargara con el secreto, la vecindad seguiría recibiendo migajas de una ayuda maldita. Vi en mi mente a Don Ramón, a la Chilindrina, a todos, sostenidos artificialmente por algo que no debía existir. El carnicero no necesitaba amenazarme. Ya me había atrapado con el hambre y la culpa. Regresé a la vecindad al amanecer. El cielo estaba pálido, como si también estuviera enfermo. Don Ramón murió ese día. No hubo escándalo, ni justicia, ni consuelo. La Chilindrina quedó sola, y esa soledad fue el golpe final para el lugar. Doña Florinda se fue. El profesor Girafales no volvió. El señor Barriga dejó de ir, como si la renta ya no importara. La vecindad comenzó a vaciarse, lentamente, persona por persona, como si algo invisible la estuviera devorando desde adentro. Yo me quedé. No porque quisiera, sino porque sentí que debía hacerlo. Era el último hilo que unía todo. La vecindad se convirtió en un cascarón, un lugar donde solo quedaban ecos. A veces, por las noches, creo oír pasos que no existen, risas que ya no pertenecen a nadie. La carnicería sigue abierta. El carnicero sigue ahí. Y yo sigo teniendo esa deuda, aunque ya no tenga hambre. Ahora entiendo que el hambre no siempre se va cuando comes. A veces se transforma en otra cosa, en una necesidad más oscura, más profunda. Yo quise ayudar, quise ser bueno, pero terminé siendo el puente. La vecindad murió de tristeza, de silencio y de cosas que nadie quiso nombrar. Yo sigo aquí, sentado en el patio vacío, contando esta historia aunque nadie la escuche. Tal vez eso sea mi castigo. Tal vez ese sea el verdadero final. Quedarme para siempre en este lugar, recordando que el hambre fue solo el principio, y que algunas ayudas condenan más de lo que salvan. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te salga.